Bueno, vamos a ir con nuestro nuevo tema. Como verán ahí, dice, este tema pertenece a la unidad 2. Y de hecho, en la unidad anterior justamente estábamos haciendo un repaso, no un repaso, pero una introducción de este tema, que, bien como dice el título, es Passive Voice, o voz pasiva en inglés. Hoy vamos a ver más o menos lo básico para entender este tema. Claramente no va a ser todo el tema solamente este video, pero tomémoslo como una pequeña introducción para después más adelante poder ir afinando un poco eh, para entender cómo son los lineamientos básicos y además cómo poder reconocerlo dentro de un texto, eh, que vamos a hacer bastante en este video. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con la pregunta inicial. What is the passive voice? ¿Qué es la voz pasiva? En este caso, antes de empezar con la voz pasiva, tenemos que entender que esto es algo que en realidad lo vengo repitiendo, por lo menos el año pasado lo repetí bastante, que tenemos que entender que el orden de palabras en inglés es un orden bastante rígido. O sea, por lo general, una oración en inglés siempre va a estar compuesta de la misma forma. En español es un poco más libre en ese sentido. Ponemos los verbos donde queremos. Pero el inglés es mucho más rígido, entonces... Ah, justo se metió Ludmi, a ver si... Este orden de palabras es siempre el mismo. Subject, verb, object. Hi Ludmi, no sé si me escucha. Sí, sí, profe. Ahí está. Tanto tiempo. Me alegro que esté bien. Bueno, empezamos a ver el tema nuevo que es passive voice, voz pasiva, ¿ok? Bueno, entonces el orden de palabras siempre va a ser el mismo. Van a encontrar siempre un subject, un verb y después un object. Subject, sujeto, verb, verbo, justamente palabra, cualquier palabra que indique una acción determinada, comer, leer, dormir, en español son esos. Y un objeto es justamente, como vemos acá, quien recibe la acción del verbo. ¿Ok? Pero por lo general nosotros siempre en el sujeto nos vamos a encontrar a lo que nosotros habíamos llamado en la unidad anterior the doer of the action, o quien hace la acción. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo bastante simple de cómo funciona esto. Sería como, por ejemplo, decir, I like ice cream. Yo puedo decir, I como sujeto, like como verb, y como objeto, ice cream. En este caso, ice cream va a ser quien reciba mi acción de gustar. Digo, I like ice cream. Y el sujeto, en este caso voy a ser yo, porque yo hago la acción de gustar, de que me guste el helado. ¿Ok? De esa forma es como funciona el orden de palabras en inglés. Ahora, hay dos tipos de formas. Si nosotros tenemos la voz pasiva, de passive voice, quiere decir que en algún momento vamos a tener la voz activa, de active voice. Entonces, la diferencia radica en este punto. Active voice. Toda oración que esté en active voice o voz activa es donde el foco de atención, o sea, el subject, lo que habíamos visto acá, el subject, es lo que hace la acción del verbo. Pero cuando una oración está en passive voice, quiere decir que el foco de atención o el subject va a ser lo que recibe la acción del verbo. En este caso, nos estamos refiriendo a dos sujetos diferentes, porque en el sujeto podemos poner tanto a quien hace o a quien recibe una acción, pero las formas de, de cómo funcionan son diferentes. Entonces, ¿cómo hasta ahora tenemos el qué? Esto sirve para esto. O sea, esto es esto, digo. Pero ahora vamos a ver cómo funciona, cómo nos damos cuenta y cómo empezamos a diferenciarlo en un texto, cuál es una oración en voz activa y cuándo es en passive voice. Eh,
Para eso tenemos este ejemplo. Tenemos un texto, en realidad es el inicio de un texto. No es el texto completo, pero nos va a servir para entender cómo funciona. Si ustedes bien, como ven en el título, el texto se trata de un tema específico. En este caso específico, el texto es sobre About America. ¿Vieron cuando yo les hago la típica pregunta de What is the text about? Bueno, en este caso la respuesta es simple. The text is about America. Está en el título del texto. Ese es nuestro tópico, nuestro tema principal. Por lo tanto, me imagino que ese va a ser nuestro foco de atención en todas las oraciones. Vamos a ver si eso funciona así. El texto es, se los leo rápido. America is a continent of the world. It has 35 countries. Christopher Columbus discovered it in 1492. However, the Vikings occupied it in the 9th century. Como veremos en el texto, primero las primeras dos oraciones habla de América, no hay ningún problema. America is a continent of the world. It, que it, acá, ¿a quién está reemplazando? América, ¿no? Exactly, está reemplazando a América, America. Por lo tanto, bueno, America has 35 countries, pero acá empieza nuestro problema principal. De repente, la tercera oración dice, Christopher Columbus discovered it in 1492. O sea, quiere decir que nuestro foco de atención dejó de ser América. Pero ahora es Christopher Columbus. ¿Cómo puede ser si estamos hablando de América? Después, en la cuarta oración se complica aún más porque cambia y directamente no es ni América ni Christopher Columbus, que ya me imagino que sabrán quién es Christopher Columbus. Y empieza a hablar de The Vikings. Por lo tanto, tenemos tres focos de atención diferentes en un texto que debería tener uno solo. América. Entonces, el texto, como verán, no está mal escrito. Las oraciones están bien escritas, está todo bárbaro, pero nuestro foco de atención cambió radicalmente. No es coherente el texto. ¿Okay? Más allá de que estemos hablando siempre de América y que lo cambiemos por it, pero no es nuestro sujeto. Dejó de ser nuestro sujeto hace por lo menos 2 oraciones. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Vamos a ver cómo funciona. Las dos primeras oraciones, perfecto. América está en el sujeto, todo bien. Y están en voz activa porque justamente America is the doer of the action. Quiere decir que America en las dos oraciones es quien hace la acción del verbo. ¿Ok? Acá está respondiendo que es America y acá está diciendo justamente que America es quien tiene los 35 países adentro. ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando siempre de quien hace la acción. Pero acá vamos a las segundas oraciones y vamos a tomar de ejemplo la tercera oración, en donde empieza nuestro problema real, la de Christopher Columbus. La tercera oración es Christopher Columbus discovered it in 1942. Eso es active voice. ¿Por qué? Porque Christopher Columbus es quien hace la acción. Y América pasó a ser quien recibe la acción. La acción de descubrirse, digamos. Por lo tanto, para arreglar esta oración, nosotros lo que deberíamos hacer es, vulgarmente vamos a decirlo, cambiar de lugar el objeto, o sea, it, y lo vamos a cambiar para que sea nuestro sujeto, o sea, para que América vuelva a ser nuestro foco de atención y deje de ser Christopher Columbus. Entonces, nuestra oración va a quedar de la siguiente manera. It, o America, it was discovered by Christopher Columbus in 1492. ¿Ok? Ahora, si yo tuviese que decir estas oraciones en español, la primera, ¿qué dice? Cristóbal Colón descubrió. Ah, no. Sí, sí, está bien. Ah, bueno. La descubrió. Descubrió en ese año América sería. Exactamente. Cristóbal Colón la descubrió en 1492. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo dirían la segunda oración? Que América fue descubierta por Cristóbal Colón.
En 1492. Exactly. Está diciendo exactamente lo mismo. Me escucha entrecortado. Sí, pero Sí. se entendió igual. Ok, perfecto. Ok. Estamos hablando de lo mismo, pero el foco de atención es diferente. ¿Ok? Claro. Entonces, una es Cristóbal Colón la descubrió en 1492 y la otra es América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y ahí América volvió a ser nuestro foco de atención. Ay, se me fue. Ahí está. Ahora vamos con la de The Vikings. En The Vikings pasa exactamente lo mismo. Nuestro foco de atención pasó a ser The Vikings, que son los que hacen la acción, pero nosotros necesitamos que sea América. Por lo tanto, el it va a pasar a ser nuestro sujeto, nuestro subject. Entonces, nuestra oración va a quedar: It was occupied by the Vikings in the 9th century. O en español sería algo muy cercano, sería como decir, América fue ocupada por los vikingos en el siglo IX, en el siglo IX, in the 9th century. ¿Ok? Entonces tenemos ahí cómo queda demostrado dónde encontramos la voz activa y dónde encontramos la voz pasiva. ¿Ok? Puede surgir de que se complique un poco, pero la idea del video es más que nada hacer una introducción y poder ver en dónde están los problemas principales y los lineamientos principales. Después vamos a tener mucho tiempo para practicar, así que no se preocupen. Si ahora no queda algo en claro, igual después pregúntenme, por favor. Y acá tenemos un ejemplo del mismo texto, pero ahora con las oraciones en donde América pasa a ser nuestro foco de atención. Entonces nuestro texto va a quedar de la siguiente forma. ¿Quién se anima a leer? Es español. ¿Nadie? Bueno. ¿Qué pasa, profe? ¿Me escucha? Hola, sí escucho, Horacio. Ah, ¿Se anima a leer? ¿lo leo en inglés todo? Ah. Yes, please. America. America is a continent of the world. It has 35 countries. It was discovered by Christopher Columbus in Acordate, son los dos primeros números y después los otros dos. 1492. 1492. Ujú. However, it was occupied by the Vikings in the 9th century. Perfect. ¿Ok? Excelente. Thank you, Horacio. Por lo tanto, a nosotros nos quedó ahora que todas las oraciones empiezan hablando de América. ¿Ok? América, it, acá, it de nuevo, y de nuevo acá, it, en donde todo se refiere a América. No es que primero pongo a Christopher Columbus, no pongo a The Vikings. Entonces acá vemos la diferencia con el primer texto, en donde estaba todo mezclado, los focos de atención, los sujetos estaban todos mezclados. Y ahora nos queda un texto más organizado y en donde estamos hablando del tema principal y no nos estamos desviando, más allá de que estemos diciendo lo mismo. Por lo tanto, conclusion. La voz pasiva nos sirve para mantener el foco de atención, o desde ahora va a ser esta nuestra frase. Focus of attention. ¿Ok? Focus of attention. Va a ser en donde se mantiene el foco de atención en un tema determinado. ¿Ok? Eso es lo que logramos demostrar con este trabajo, con esta presentación que hicimos hoy. Entonces, tenemos una fórmula para escribirlo. Siempre está la fórmula para poder escribir estas oraciones. En el caso de la voz pasiva, la fórmula va a ser subject, el verbo to be, el verbo principal siempre con ed, by y el object. En este El by caso, siempre va a ir, profe. exactamente, el by siempre va a ir después del verbo. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos entonces la oración es America was discovered by Christopher Columbus in 1942. Entonces es como decir, América fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Ese by sería como decir el por. Ah. ¿Ok? Entonces,
Este es el sujeto, nuestro foco de atención, pero es quien recibe la acción, no quien la hace. ¿Por qué? Porque ahora pasó a ser Cristóbal Colón, el objeto. ¿Ok? Esto se puede complicar un poco, tal vez, en esta parte, en el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be, por ejemplo, acá, vamos a ver en esencia esta oración es especial. ¿Qué dice? Bueno, Christopher Columbus discovered it. ¿En qué tiempo verbal está esto? ¿Presente, pasado? ¿En qué está? ¿Pasado? Está en pasado, por el verbo ed. Discovered. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo paso a voz pasiva, cuando pongo el verbo to be, si el verbo principal estaba en pasado, el verbo to be va a ir en pasado. Si esta oración estuviese en presente, el verbo to be sería en presente. ¿Ok? Por lo tanto, por ejemplo, vamos a suponer que dice Christopher Columbus discovers America, o it, in 1492. En este caso sería it is discovered by Christopher Columbus in 1492. Por lo tanto, esto del verbo to be nos va a dar un tema de práctica más. O sea, volver a entender cómo se escribía el verbo to be depende de la conjugación del verbo. Entonces, para que no nos hagamos un embrollo, bueno, end of the presentation, para que no nos hagamos un embrollo con todo esto, en todos estos temas, solamente nos vamos a focalizar en dos tiempos verbales para la voz pasiva en este caso. Presente, simple, y pasado. Van a ser nuestros dos tiempos verbales que nos van a servir desde ahora en adelante para poder hacer los trabajos de escritura que tengo planteado para esta etapa del trimestre y que nos van a servir también para poder entender cómo poder leer y hablar sobre temas determinados sin perder el foco de atención. ¿Ok? Por ahora, si nos metemos con los verbos irregulares, va a ser con algunos pocos, porque vamos a usar verbos irregulares, pero nos vamos a meter con pocos y muy puntuales. Así que no se preocupen por la lista de verbos irregulares y eso, pues vamos a tener actividades para practicar. Y la actividad de este tema, que es de esta semana,